RLC. Esta teoría de circuito está ya en la sección 1.3, donde se plantearon los problemas, pero vamos a recordarlos. Entonces tenemos el circuito RLC, que puede ser RL o puede ser RC, dependiendo de las unidades que tenga. Vamos a ver la ecuación general y después lo mencionamos. Buenos días, dice aquí. Muy bien. Bueno. Entonces tenemos el circuito. Una fuente aplicada, EDT, de la fuente. Un inductor de inductancia L. Un capacitor de, resistor de resistencia R. Y un capacitor o condensador que se llama de capacitancia C. Entonces vamos a ver la ecuación de este circuito. Para eso vemos las caídas de potencial o de voltaje en cada unidad. En el inductor, suponiendo la corriente I va circulando, y entonces en el inductor la caída es L de I de T. L de I de T. En la resistencia es I por R. Y en la capacitancia es Q sobre C. 1 sobre C, Q. Se dan en voltios las caídas. Y la segunda ley de Kirchhoff, y la mencionan, miren la segunda ley de Kirchhoff. Nos dice que la suma de la caída de todos esos voltajes es igual al voltaje aplicado E de T, es decir, L de I de T más R I más 1 sobre C Q es igual a E de T. Ese es el circuito completo. Es posible que no haya alguna unidad, pues si no hay alguna unidad, por ejemplo, no hay inductor, esto es 0. No hay capacitor, no hay capacitancia, esto es 0. Es decir, no hay una unidad de condensador. No quiere decir que sea 0, sino que no hay elemento aquí. Entonces, eso no se tiene en cuenta. Y así sucesivamente. Hay una ecuación que liga Q con I, ¿qué es esta? Y la corriente que circula es igual a dQ de T. Entonces, de I de T es igual a D2Q de T2. Trayendo a la ecuación general, entonces nos queda L de 2 Q de T2 más R por I, que es de Q de T, de Q de T más 1 sobre CQ es igual a E de T. Esta ecuación es muy similar a la ecuación de resorte-masa completo, donde L se asimila a la masa, R a la constante de amortiguamiento.
y 1 sobre C a la K del resorte. Y esta sería la fuerza aplicada. Entonces tenemos más o menos la misma ecuación. Sabemos que para resolver esta ecuación tenemos primero que resolver la homogénea. Entonces supongamos por ahora que E de T es 0. No hay voltaje aplicado. E de T es igual a 0. Perdón, para encargarnos de esta, de esa, y ver las similitudes con resortes. Si es igual a 0, entonces nos queda L. Voy a escribir Q' segunda de T. Bueno, no escribamos T porque ya sabemos que es de T para no enredar tanto E. Así, Q' segunda. Segunda. Entonces, más R por Q' más 1 sobre C, Q es igual a 0. Esta ecuación es homogénea, coeficiente constante, podemos aplicar nuestro conocimiento teórico para resolverla. Entonces vamos a hacerlo. Entonces decimos, sea Q igual a E a la RT. Entonces tenemos la ecuación auxiliar. Ecuación auxiliar es L R al cuadrado más R por R más 1 sobre C es igual a 0. Por consiguiente, R, nuestra raíz R es igual a R sobre 2L de una vez, 2L más o menos raíz de la cuadrática del cuadrado, que es R al cuadrado, menos 4L sobre C, sobre 2L. Se presentan los mismos tres casos que hemos visto para estas ecuaciones. Que las raíces sean diferentes y reales. Primer caso, R1 diferente de R2, reales. Entonces tenemos que Q es igual a G1 por E a la R1T más C2 por E a la R2T. Se puede ver fácilmente, perdón, esto es menos, que las raíces son negativas, porque de aquí, de la raíz, sale un número menor que R, debido a que a R se le está restando. Entonces, de aquí sale un número menor que R, y como esta R está negativa, quiere decir que las raíces son negativas. Por consiguiente, vamos a tener T y Q. A pasar en la corriente, la carga va a disminuir. Puede que haya carga inicial y puede que aumente un poco, pero después va para 0. O puede que venga en 0. Es posible que la carga sea 0 en algún momento. Es posible. Después tiende a 0. Para que esto ocurra, lo mismo que la masa, para que la masa pase por la posición de equilibrio, decíamos, C1 y C2 tienen que tener signos contrarios. Y para eso se determinan con las condiciones iniciales. Esas son las que determinan si pasa por aquí, por Q igual a 0, es decir, si la carga llega a ser 0 en un momento dado. Son las condiciones iniciales. Si tienen alguna pregunta hasta aquí, pueden hacer. Ahora, segundo,
que R1 sea igual a R2. En ese caso tenemos que R2 menos 4LC es igual a 0. Y entonces se va a tener que Q es igual a C1 a la R1T más C2T a la R1, porque es la misma, T. Pasa igual. Es decir, las gráficas son similares. Y también para que pase por 0, que se anule la carga, ocurre una sola vez, no más. Y para que eso ocurra, pues C1 y C2 tienen que tener signos negativos, o perdón, contrarios, porque es la única forma en que esto de 0, que un término tenga signo positivo y el otro negativo. Y el tercero es el caso en que las raíces son complejas. ¿Sí? Es decir, que el discriminante es menor que 0. Entonces vamos a tener alfa y beta lo mismo que el resorte. En ese caso, alfa sería igual a menos R sobre 2L y beta, haciendo la similitud, raíz de 4L sobre C menos R al cuadrado sobre 2L. Y se va a tener que Q es igual a C1 a la alfa T por el coseno de beta T más C2 por a la alfa T por el seno de beta T. Así se halla la solución de la homogénea. Si el voltaje aplicado no es 0, entonces tenemos que aplicar normalmente para estos casos coeficientes indeterminados, porque las integrales complican el problema y aquí aparecen senos, cosenos, constantes, entonces no vale la pena aplicar variación de parámetros. Esto nos lleva a considerar las mismas expresiones prácticamente o digamos las mismas clasificaciones que teníamos para los resortes. Según estamos viendo, esas ecuaciones conducen a tratamientos similares. Por eso, aquí los tenemos. El primer caso, raíces reales diferentes, que es cuando R al cuadrado menos 4LC es mayor que 0. Es decir, el discriminante es mayor que 0. Críticamente amortiguado, raíces iguales. Las raíces son iguales. En ese caso, el discriminante o cantidad subradical es 0. Y subamortiguado, que es cuando el discriminante es menor que 0. Y se dice entonces que el circuito está sobreamortiguado, mismo que los resortes, o críticamente amortiguado, o subamortiguado. Hay casos especiales. Dice, en cada uno de estos tres casos, la solución general de 3 y 4 contiene este factor. Claro que sí.
siempre lo contiene. Las R. Y por lo tanto, Q tiende a 0 cuando T tiende a infinito. Eso es lo que estamos diciendo. Q tiende a 0 cuando T tiende a infinito. En el caso subaamortiguado, cuando Q de 0 es igual a Q sub 0, es una carga inicial, entonces el capacitor, que se llama condensador, se está descargando a medida que pasa el tiempo. Por esto, aquí está subamortiguado. Y tiene esta solución. Cuando E de T es igual a 0 y R vale 0, es este caso. Voy a escribirlo. E vale 0 y R vale 0. Entonces, E igual a 0 y R también es 0. Entonces queda L queda así, L de 2Q, de T2 más 1 sobre C, Q igual a 0. Es decir, M por X segunda más K por X igual a 0. Esta la conocíamos en resorte como movimiento libre. Es un más. Aquí, bien, tiene el mismo nombre. Dice la respuesta del circuito es armónica simple. Es armónica simple. Hay que tener eso presente porque en los problemas es posible que le digan a uno que la respuesta del circuito es armónica simple. Ya uno sabe que le están diciendo que E es 0 y que R es 0, porque esa es la denominación. No sé si tienen hasta aquí una pregunta. Bueno, esto es muy sencillo porque en estos problemas normalmente se dan los valores para los elementos. Se da aquí R, se da L, se da C y el voltaje aplicado es 0. Entonces simplemente se reemplaza. Y para trabajar hemos visto que la ecuación en la forma amplitud-fase es lo más apropiado. Dice, cuando se aplica un voltaje EDT al circuito, se dice que las vibraciones eléctricas son forzadas. Lo mismo que en el resorte. Movimiento forzado para el resorte. Para el caso en que R es diferente de 0, la función complementaria Q sub C de 34, vamos a ver cuál es 34, es de la que estamos trabajando, vean, la función complementaria de esta, que es Q sub C, dice, para el caso en que R es diferente de 0, la función complementaria se denomina solución transitoria. La función complementaria. Hemos visto
que las soluciones transitorias son las que se anulan. Eso lo hemos visto en la misma denominación. Las que se anulan cuando t crece, cuando t tiende a infinito. Entonces, estas se llaman transitorias, las que se anulan. Si E de t es periódico o una constante, entonces la solución particular Q sub P de 34 es una solución permanente. Periódico, por ejemplo, puede ser un seno o senos, E de t, lo mismo que F de t en los circuitos, en la masa. Entonces, se dice que Q P es una solución permanente, pero eso lo ve uno en la solución, porque al resolver la ecuación, pues anula los términos que son que tienden a cero cuando t tiende a infinito. Y eso sí lo ve uno, lo mismo que lo veíamos. Decíamos, este término es transitorio porque se anula cuando t tiende a infinito. Toma el límite simplemente. ¿Cuál hacer? Vamos a hacer el 46. Nos piden la carga en el condensador de un circuito LRC en serie. Aquí está completo, pero puede que no esté completo. Cuando L vale un cuarto, esto está en unidades en herrio, la resistencia en ohmio, C en faradio, y el voltaje, pues sabemos que está en voltios. Se tiene una carga inicial en el condensador de 4 coulombios y la corriente inicial de 0. Bueno, no se ha cerrado el switch. Y pregunta, ¿en el capacitor la carga alguna vez ha sido 0? Si se anuló alguna vez, entonces tenemos que resolver, hallar la carga con T y anularla a ver si se anula. Entonces vamos a resolver ese problema. Entonces dijimos que vamos a hacer el 46. No le voy a poner unidades. L vale un cuarto. L vale un cuarto. R vale 20. R igual a 20. C vale un tercio. Un tercio. 1 sobre 300, quiero decir. 300. E vale 0. Q de 0 igual a 4. E I de 0 es igual a 0. Bueno, entonces la ecuación diferencial del circuito, según la ley de Kirchhoff, es L, o sea, un cuarto, Q segunda, más R, que vale 20. Estamos usando esta. Bueno, ya eso lo sabe. R vale 20, 20Q más C, 1 sobre C, es decir, 1 sobre 1 sobre 300 igual a 0. Así que
ecuación auxiliar, ya sabemos cómo lo vamos a hacer. Es decir, la sustitución auxiliar, un cuarto de r al cuadrado más 20 más 20r, porque este es Q', 20r, más 300 es igual a 0. Entonces tenemos, vamos a arreglarla, r al cuadrado más 80r más 1200 igual a 0. Así que aplicando la cuadrática nos queda que r es igual a menos 80 sobre 2 más o menos raíz de 80 al cuadrado menos 4 por 1200 sobre 2 igual a menos 40 más o menos raíz de 8 por 8, 64 y 2 0, 64, ¿no? 4 más 2 0 menos 48 sobre 12. Podemos sacar 100, sale 10 igual a menos 40, más o menos raíz de 100, que es 10, por raíz de 64 menos 48, que es 16, ¿no? 16 sobre 2, es decir, menos 40, más o menos, que sale 4 entre 2, más o menos 20. Igual, entonces, cuando tomemos el positivo, da menos 20. Y cuando tomemos el negativo, nos da menos 60. Pero no la veo. Vean. No se ve. Ya, no ningún lado. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? ¿No hay? Bueno, miren lo que decíamos, que estas raíces son negativas. Miren. En cualquier caso queda e a la RT negativo. Así sea cualquiera de los tres casos. Por lo que teníamos R menos R sobre 2L. Entonces es negativo. Bueno, entonces vamos a tener que Q de T es igual a C1 por E a la menos 20T más C2 por E a la menos 60T. Ahora aplicamos las condiciones iniciales. Aplicamos condiciones iniciales. Y tenemos Q de 0 es 0. No. Q de 0 era 0, no. No era 0. Era 4. Este no era 0. Era 4. Entonces igual a C1 e a la 0 más C2 e a la 0 igual a C1 más C2 igual a 4. Y Q' de T es igual a menos 20
C1 e a la menos 20 t menos 60 C2 e a la menos 60 t. Q' de 0 es igual. Recordar que I es Q', porque I es de Q de T. Eso no se puede olvidar. Entonces Q' es 0 porque I es 0. Sí, podríamos escribirlo aquí entre paréntesis para indicar más o menos el porqué. Así, y es igual a menos 20 C1 menos 60 C2. Y sabemos que esto es C igual a 0. Entonces, de aquí sacamos 20 y 3. Así que C1 es igual, pasa para allá, a menos 3 C2. Poner aquí esa ecuación 1. Entonces, de 1 tenemos que C1 que vale menos 3C2 menos 3C2 más C2 igual a 4. Así que C2 es igual a menos 2. Y C1 es igual a 6. Entonces, Q de T es igual a C1 que vale 6. Tenemos 6 e a la menos 20 T más menos C2 menos 2 e a la menos 60 T. Ese es Q para cualquier instancia. Y la pregunta dice, ¿en el capacitor la carga alguna vez ha sido igual a 0? Bueno, tenemos que igualar a 0 y resolver. Si Q de T es 0, entonces quiere decir que 6 e a la menos 20T menos 2 e a la menos 60T es igual a 0. O lo que es lo mismo. Profe, esos valores no falta. Ah, no, perdón, me equivoqué. Estaba mirando, era Q'. Perdón. Bueno, 3 e a la menos 20T menos e a la menos 60T es igual a 0. Dividiendo eso por 2, ¿no? Bueno, vamos a arreglar esto. Podemos hacer así. Entonces, 3 e a la menos 20T. Miren que esto
podemos escribirlo así, menos e a la menos 2, no, pongamos 3 t al cuadrado. A la 3 no. No, es factorizando. 20 t al cubo, porque se multiplican los exponentes. Así que vamos a tener, entonces, factorizando e a la menos 20t, e a la menos 20t. Eso es como si tuviéramos x y x al cubo, ¿no? Factorizamos x, nos queda 3 menos, aquí quedaría x al cuadrado, es decir, e a la menos 20t al cuadrado. 20. Igual a 0. Esto se va, resulta 0. Entonces quiere decir que 3 menos e a la menos 20 t al cuadrado es igual a 0 y por consiguiente e a la menos 20 t al cuadrado es igual a 3. Es decir, que sacamos raíz, e a la menos 20 t es igual a más o menos raíz de 3. Como e a la menos 20t nunca es negativo, se desecha. Esas se llaman raíces extrañas. Se desecha raíz de menos 3. O mejor, menos raíz de 3, que es diferente. Se desecha porque este número nunca es negativo. Entonces nos queda que e a la menos 20t es igual a raíz de 3. Para hallar t sacamos logaritmo, ¿no? T queda menos 20, t es igual a 1/2 logaritmo de 3. En ese caso sería t igual a menos 1 sobre 40 logaritmo de 3, que es menor que 0. Significa que no hay un t que haga que esto sea 0. Entonces, digamos, no tiene sentido, porque t no puede ser negativo. Carece de sentido. Entonces, digamos que la carga, la pregunta es, dice que si en algún momento la carga ha sido 0, igual a 0, alguna vez, entonces la carga nunca es 0. Nunca ha sido 0. No hay instancia para que sea 0.
Bueno, sin borrar, ¿hay alguna pregunta? No, señor, de esta creo que no. Sí, esto es fácil, esto, aquí no hay... Profe, Ah, yo tengo una pregunta, pero no de este tema, sino del de Cauchy Euler. Sí, yo creo que es rápida de responder. Ajá. De cuando el intervalo va desde menos infinito, desde menos infinito a cero, se multiplica por menos la x dentro del logaritmo, o todas las x se multiplican por menos. Todas, no es que se multipliquen. Bueno, se cambian porque están en el intervalo contrario. Exactamente. Uno dice, vamos a suponer que tenemos que y Pero es yo tengo igual una. a seno de 2x menos raíz de x, ¿verdad? Y nos están diciendo que x es menor que 0, o nos ponen las condiciones donde nos obligan a que tiene que ser menor que 0, porque hay dos casos. Es decir, que x sea menor que 0 o que x sea mayor que 0. Las soluciones de Euler son x menor que 0 o x mayor que 0. Todas. Entonces, si las condiciones están en x mayor que 0, no tenemos nada que mirar para acá. Y si las condiciones iniciales están para un x negativo, esto no tenemos para qué verlo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a suponer que este fuera el caso. Entonces diríamos, sea y igual a seno de menos 2x, porque se está cambiando, menos raíz de menos x. Todo. Así. Sí, es que a mí me había salido una con logaritmo natural y era para los intervalos negativos, y no estaba seguro si solo se cambiaba la del logaritmo natural o eran todas las x. Todas. Hay que cambiarla toda porque uno está Listo. cambiando toda la variable. No esta, sino toda. Hay que cambiarla Listo, toda. Listo, Sí, perfecto. claro. Gracias, profe. Sí, hay que cambiarla toda. Se puede hacer aquí una, digamos, diciendo sea t igual a menos x y trabajar con t. Pero tiene que tener presente que t es negativo. Y cuando ponga las condiciones, t se convierte en positivo. ¿Por qué? Porque menos x es positivo. Menos x es positivo. Debido a que x es negativo. Entonces, si no tienes eso en cuenta, entonces se equivoca. Es decir, debe decir y de menos 1 igual a 2, por ejemplo. Entonces, aquí, si x es igual a menos 1, t es igual a 1. Es decir, que cuando haga eso, tiene que volver aquí. Por eso, para no enredarse, pues trabaje con esto. Así de sencillo. Listo, sí. Todo lo trabaja con estas expresiones. Las derivadas, perdón, los cálculos. Con esta, ahí no hay, ya hizo la sustitución esta, es decir, cambió. Listo. Ya se sabe que todo lo que sigue lo va a trabajar con este. Y no tiene para qué hacer sustituciones, porque se pueden enredar. Vale, sí.
Vamos a ver cómo haríamos el 52. Bien, 52. ¿Cómo se haría? En el 52 tenemos que L vale 1/2, R vale 20, L es igual a 1/2, R vale 20, R vale 20, 52. C vale 1/1000 de una vez, C igual a 1/1000 vale 1/1000. 1/1000. E de t es igual a 100 0 de 60t, 100 seno de 60t más 200 coseno de 40t voltios. Entonces, L de I de T, es decir, L por U segunda. O sea, entonces, reemplazando en la ecuación 1/2 U segunda más R, que vale 20 Q prima más 1000 de una vez, 1000 es igual a 100 seno de 60t más 200 coseno de 40t. 40t. Entonces, esta es una ecuación no homogénea. Debemos hallar la solución de la homogénea primero. Entonces, hallamos primero, Q sub C. Entonces decimos lo mismo, sea medio Q segunda más 20 Q prima más 1000 igual a 0. Ecuación auxiliar. Un medio de R al cuadrado más 20 R más 1000 igual a 0. Es decir, R al cuadrado, vamos a hacerlo así, más 40 R más 1000, 2000 es igual a 0. Vamos a hacerla completando cuadrado. A ver, R al cuadrado más 40 R. Sumamos el cuadrado de la mitad de esto, el cuadrado de la mitad, es decir, la mitad es 20, el cuadrado de la mitad es 400 más. Aquí entonces quedaría 1600, que lo vamos a pasar para la derecha, igual a 1600. Pasamos para allá, 1600. Entonces aquí R más 20 al cuadrado es igual a 1600. Y si extraemos raíces, ¿de dónde nos queda? R más 20 es igual a más o menos raíz de 1600, que es ¿cuánto? 40. Así que R es igual a más o menos 40 menos 20 igual a
cuando sea positivo da 20 y cuando sea negativo da menos 60. De tal manera que Q complementaria es igual a C1 a la 20. C1 a la 20, 20T. Pero esto es negativo, claro. Porque aquí estaba así. Este es negativo, porque aquí es negativo. Negativo, se quedó el signo. Entonces, es negativo. Negativo. R. Claro, si fuera positivo, esto aquí no tendría sentido en el sentido de que no hay trabajo. A ver, R es esto. Sí. Y así. Ahora sí. R es igual a menos 20. 20 más o menos 40. Entonces tenemos que alfa vale menos 20 y beta 40. Entonces tenemos E1 menos 20T coseno de 40 T más C2 a la menos 20T seno de 40T. Y arco P aquí es igual QP. QP aquí es igual. La solución particular, pero... Sí, claro, la allá. particular. Profe, una pregunta. ¿Por qué R es imaginario? ¿No deberían Porque ser dos valores este es reales? negativo. Este es negativo. Igual, yo estaba mirando desde arriba y era 0, 0, 0 todo el tiempo, entonces no había visto ahí. Claro. Pero entonces de aquí cambia a menos 1600. Porque aquí sumamos 400 y restamos 400, entonces queda 1600, pasa a la derecha como 1600 menos y entonces da negativo. Da imaginario. Sí, ¿no? sí, claro. Ya, mire. Bueno, y QP, pues tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ah? QP es igual a coseno de 60T más B seno de 60T más C coseno de 40T más B seno T seno de 40T. ¿De acuerdo? Para este necesitamos estas dos soluciones. Pues bueno, esa solución que tiene seno y coseno. Así que hay que hallar A, B, C y D. ¿Cómo? Pues trayendo QP
aquí, como lo hemos hecho, igualando coeficientes de términos semejantes y hallarlos. Pero eso se los voy a dejar para que ustedes entrenen, porque aquí no lo vamos a hacer. Bueno, entonces, así se halla QP. Al hallar QP, pues entonces Q de T es igual a QC más QP. Y estamos resolviendo el 52. Pide la corriente permanente. Pues la corriente permanente es esta. Porque esto tiende a cero. Entonces, la corriente permanente es esta. QP es la permanente. Porque miren que esta tiende a cero. Entonces se halla, se toma el límite y ¿qué va a quedar? QP. ¿Qué tenemos que hallar? Los coeficientes. Esto, A, B, C y D. Y eso nos da la corriente permanente. Uno podía escribirlo de una vez, diciendo que QC tiende a cero, QC tiende a cero si T tiende a infinito. T tiende a infinito. Entonces, lo escribe. Entonces, la corriente permanente. La corriente, ¿qué pregunta? La corriente permanente. Bueno, no es QP porque es la carga permanente. La corriente permanente es otra. Está, que ¿No se se puede hizo. solamente derivar QP? Sí, hay que hallar la derivada. Hay que hallar la derivada. Es que es la corriente, no es la carga. Porque lo que pide es la corriente. Entonces, Q es igual a esto. Y Q' de T, cuando la tengamos, porque tenemos que tenerla, es igual a QC' de T más Q de T. Pero ustedes ven que Q' siempre va a tener S. ¿Recuerdo? Q' siempre está, Q sub C', siempre va a estar afectada por E a la menos 20T. Por consiguiente, Q' tiende a cero. Esta tiende a cero, porque a la T no se la vamos a quitar de ninguna manera. Es decir, cuando derivemos con respecto a T, E queda vivo. Cuando derivemos con respecto a T, coseno, este también queda vivo. De tal manera que este es Q', pero Q' de C tiende a cero. Tiende a cero si T tiende a infinito. Una pregunta. Sí. Y si fueran solo ciertos términos los que tendieran a cero, por ejemplo, en QC solo uno de los dos tendiera a cero y el otro no, a medida que T tiende a infinito. Hay que tenerla en cuenta. Sumarla. Se sumaría, este término se sumaría a la respuesta. A la permanente. Vale, listo. Pongamos, por decir algo, que aquí hubiera T al cuadrado, por decir cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, este término va a quedar vivo en el sentido en que va a contribuir con algo, porque aquí al derivar queda la derivada de
todo esta sabemos que tiende al 0, pero aquí nos quedaría un 2t, que no se anula cuando usted tiene infinito. Entonces tenemos que agregarlo. Ahí está. Ahí está. Pero es bueno hacer el análisis porque uno se evita, digamos, hacer estas derivadas que le van a quitar tiempo, porque eso es lo que van a hacer. A fin de cuentas, aquí solo queda Q sub P, a menos que aquí haya otro término. Pero si no lo hay, no tenemos para qué trabajar con esto. Entonces, tenemos que hallar esta. Y esta nos da la corriente permanente. Es decir, la derivada de QP. De QP, quiero decir. Y miren que no necesitamos condiciones iniciales, ¿no? No nos dieron. Ahí no hay condiciones iniciales. Pero no sé si tienen alguna pregunta, porque ya estamos listos para entregar el taller, porque en el taller pues, todos los problemas que hay son incluso más sencillos que estos. En el caso de resortes que tienen fuerza aplicada, pues lo hacemos así como hicimos esto. Si hay fuerza aplicada, como aquí hay una E aplicada, que no es 0, pues lo resolvemos así. Hallamos Y o X, hallamos X sub C y X sub P. No es sino hacer eso. Y lógicamente, si hay alguna pregunta por ahí, digamos que no sea común, pues resolverla, porque ¿qué hacen? Hay que resolverla. Otra pregunta es que en los ejercicios de la página ahí dice que hay que mirar una figura de la página 203. ¿Será que usted me puede decir de qué libro para ir a la página? ¿Hay qué? Hay que ir a la página 203 en la figura 2.12.1, ¿sí? Pero pues como no sé cuál libro. Dice ahí ir a la página 203. Sí, señor. ¿Y cómo dice el problema? Dice, el circuito RLC dado en la figura 2.12.1 de la página 203. ¿El qué? El circuito RLC. Ajá, eso cualquiera es igual. Por eso en la figura que yo les mandé dice para todos los circuitos, para todos los problemas. Ah, bueno. Ahí dice. Gracias. Bueno, no se necesita figura. Ya nosotros sabemos cuál es la figura. Ahí pues dicen simplemente para referenciar, pero ya decíamos. Que con esa figura generalizada ya es suficiente, porque pues yo decía, ¿qué tal tenga algo especial? Sí, por eso les escribí, porque en todos los problemas, claro, el libro refiere el circuito, ese circuito, a los problemas que están ahí propuestos. Pues yo hice lo mismo. Yo les dije, este circuito es para todos los problemas. Porque los circuitos RLC, pues, en serie tienen esa forma. Y las únicas variantes son, como les dije, que L sea, que no tenga L. Ah, bueno, entonces nos lo ponemos, es 0, ese término desaparece, es más fácil todavía. Son las únicas variantes que pueden hacer. Por ejemplo, una pregunta. Sí. Esto, en nuestro grupo nos correspondió el ejercicio 18 PC, pero en la página PC apenas llega hasta el 16. 18 PC. Sí, señor. 18. Pero revisando lo de los ejercicios en la página que dice PC, solamente llega, o sea, solamente 16 ejercicios. Bueno, mándame ahí un correo y yo les mando respuesta
ya queda para la tarde porque ahora tengo clases hasta las 12, pero mándame un correo, ya los que me han mandado con esas correcciones, porque de todas maneras hay preguntas, cualquier cosa de ese tipo, ya se las he resuelto. Listo, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver el caso. R, L, pero no tiene C. ¿Lo ven? Este es uno así. Este no tiene condensador. Ahí está circulando el circuito. Entonces, este término no va a existir. Es decir, vamos a tener L de I de T, L de I de T más L de I de T, RI, así, RI igual a 0. Esa sería la ecuación. Miren, para este caso. Si hay he aplicado, pues bueno, se lo ponemos. E de T. Esta sería la ecuación para este caso. Ya tenemos la corriente, podemos hallar la corriente del circuito. Si en lugar de L estuviera así, C, entonces tendríamos Q sobre C. No hay R. Igual a E de T. Bueno, no hay problema. Como aquí tenemos tres variables, pero sabemos que I es de Q de T. Eso no se puede olvidar. Entonces, de I de T es igual a D2Q de T. Es que esto nos permite resolver los problemas para I y Q. Porque si tenemos I y queremos Q, integramos de Q de T igual a I de T, no, I de T. Entonces Q es igual a la integral de I de T más C. Tenemos condiciones para hallar la constante. Se integra. Tenemos Q, como veíamos ahora. Bueno, si queremos la corriente, derivamos Q y nos da la corriente. Eso no se puede olvidar. Y el circuito puede tener los casos especiales en que falta una unidad. Bueno, si falta esa unidad, en la ecuación no puede ir. Es más fácil. Es más fácil. Examen. Vamos a ponerle fecha. Yo creo que ese examen lo hacemos el 19. Ese será el día. Vamos a ver aquí.
Puede ser el 19 o el 18 también puede ser, o el 16, pero después del 19 no, porque hay que entregar nota el 22 y hay que calificar. Yo creo que lo hacemos fuera de clase. Podríamos hacerlo a las 6 de la mañana para hacerlo con el otro grupo, es decir, tener un solo examen y no hacer dos, porque ya dos, entonces salen diferentes. Y mejor es hacer uno. Ese examen, pues, no sé. ¿Cómo? A las 6. Bueno, a las 12 estamos buscando horas donde no haya cruces. A las 12 del día, ¿De qué día, profe? Disculpe. del 19 de octubre, es martes. Es decir, de hoy en 15 días, para no hablar mucho. De hoy en 15. Entonces, ¿la hora se tiene después o a qué hora? ¿Cómo? La hora, ¿cuál es? A las 12 del día. Para hacerlo con el otro grupo. A menos que ellos no tengan clase a esta hora y le diga yo, a ver, pero eso lo sé mañana que tengo clase. Entonces quedamos en que sí. Si ellos pueden a esta hora, en la hora de clase, lo hacemos en la hora de clase. Si no pueden, proponemos las 12. Si no, entonces ellos tendrán que hacerlo el lunes 18, porque después del 19 yo no voy a hacer el examen, después no puedo calificar. Se necesita mucho tiempo para calificar, son grupos grandes. Entonces quedamos así. Sería a las 12 del martes si ellos pueden, a las 12. Si no pueden, entonces lo hacemos a la hora de clase. El martes. Y si ellos pueden a esta hora, pues lo hacemos a esta hora. Esa sería. Sí, voy a hablar con ellos. En todo caso, lo hacemos el 19. Ese sería el día. Profe, una Examen pregunta. final. A escribirlo aquí. Examen El, final. el examen final, los temas serían, Pues el examen final siempre cobija todo. Todo esto que estamos viendo. Todo. El examen final, entonces sería octubre 19. No le vamos a poner la hora. Lo dejamos ahí. Pero es 19. Hay que hacerlo ese día porque después no se alcanza a calificar. Pero yo les digo específicamente cuáles serían los temas. ok, profe. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a ver un poquito de transformada de la plaza. La viga no la vemos porque no nos alcanza el tiempo.
Entonces vamos a estudiar la transformada de Laplace que está en el capítulo 4. Por lo menos vamos a ver la definición. Ciertas integrales que tienen una función fija. Integral entre A y B de K de S F, no, este K de ST, F de T de T, que tienen una función fija. Esta función es fija. Entonces, esa función K se llama núcleo de la transformación. Y esas integrales que tienen esta función K fija se llaman transformadas. Las hay de Fourier, hay de Laplace. A nosotros nos concierne la transformada de Laplace, que tiene una función fija. Ya lo hemos dicho. Todas las transformadas tienen funciones fijas y tienen esa forma en un intervalo que también está bien definido, y la forma también uno sabe que es esa. Esta ya sabe uno cuál es cuando le digan transformada de Laplace, ya sabe que K de ST es igual a E a la menos ST. Le están hablando de transformada de Laplace de una función. Entonces se dice transformada de Laplace de la función f de t, porque tiene este núcleo de transformación. Kernel en inglés, de ahí donde le viene la K. Kernel es el núcleo de la transformación. Entonces, esas transformadas simplemente se definen. Se dice la transformada de Laplace es esta. Por definición, eso no tiene demostración ni tiene nada. Entonces, la transformada de Laplace de una función es esta. Esta es la transformada de Laplace de una función. Dice, sea f una función definida para t mayor o igual que 0, es decir, para todos los reales positivos y se incluye el 0. Entonces se dice que esta integral de 0 a infinito de a la menos st de f de t es la transformada de Laplace de f siempre y cuando la integral converja, porque esta es una integral impropia. Entonces se llama transformada de Laplace. Goza de todas las propiedades de las integrales. Integral de una constante por una función, se saca la constante. Integral de la suma es igual a la suma de las integrales, siempre que converjan las integrales, y así sucesivamente. Todas las propiedades. Aquí la refase. Miren. Todas esas propiedades las tiene la transformada de Laplace. La notación. Pues nosotros vamos a utilizar la letra mayúscula de la función f que está aquí. Por eso la transformada de f de t se denota como f de s. La de g de t como g de s mayúscula. La de y de t como y de s mayúscula. La de h de t como h de s. Aquí tenemos la función correspondiente, f de t. La convergencia de la integral se refiere a que como es una integral impropia, hay que calcularla por límites. Entonces, ¿el límite existe o no existe? Si existe, la integral converge.
Y si no existe, diverge y no nos interesa. Tiene que converger. Y se está pidiendo la transformada de la función 1. No se crea que es del número, no. La función 1. Constante. Es una función constante, 1. Entonces la transformada de la función 1 simplemente se usa la definición integral entre 0 e infinito de e a la menos st por f de t. ¿Qué es esto? E a la menos st f de t. No se dice que es la transformada del número 1. Pues no, es una función. Esta es una función y podemos graficarla. F de t igual a 1. ¿La graficamos? Una función constante. 1. Esa es su gráfica. Bueno, 2, 3, cualquier función, pero es constante. Entonces, para calcularla, pues se calcula la integral. Esta es facilita. Entonces, nos queda integral de a la menos st. Se aplica límite. Cuando se tiende a infinito. Y se puede separar. Que tiene menos e a la menos s t sobre s y menos 1 sobre s. Al tomar el límite, s es constante con respecto a t. La variable aquí es t. Y ahí lo reemplazaron por b. Pero uno puede ver que esto lo puede escribir así. Si t tiende a infinito, esto tiende a 0. Por consiguiente, todo el límite es 1 sobre s. Hay que tener presente aquí lo siguiente, que ya se reemplazaron los límites entre 0 y b. Entonces, para ese, bueno, este es mayor, ya se reemplazó. Para ese mayor que 0, lo pasamos para acá y nos queda 1 sobre infinito. Para ese mayor que 0. Porque si ese es menor que 0, aquí nos queda positivo. Y entonces el límite no existe. Porque daría infinito. Si el límite es infinito, la integral diverge y no nos interesa. Por eso decimos, si s es mayor que 0, esto tiende a 0. Visto así, porque nos quedaría e a la infinito. Entonces, 1 sobre infinito es 0. Por consiguiente, la transformada de la función 1 es 1 sobre s. Transformada de Laplace. Eso se lo va uno aprendiendo. ¿Ya? Porque es fijo. Siempre esta función la podemos escribir como f de s igual a la integral para la transformada de Laplace entre 0 e infinito, siempre que la integral converja, f de t. ¿Por qué? Porque ahí queda una función de s. ¿No ve que t se reemplaza? A t lo reemplazamos por los límites. Aquí la que queda es s. Por eso se escribe una función de s. Y por eso
se habla transformada de f de t, f de s. La transformada de g de t sería g de s. G de s, integral de 0 a infinito, de k, s, t, g de t, de t, siempre que la integral converja. Pero decimos que la transformada de Laplace es tal. Uno podía seguir hallando transformadas. Ya tenemos la transformada de la función 1. Podemos hallar la transformada de t, la función t. ¿Ah? De t igual a t, la idéntica. Entonces la transformada de t es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st, que es fija, por t de t. Y la hacemos por parte. Podemos escribirla así: integral de 0 a infinito de t e a la menos st de t. Entonces hacemos u igual a t y de b igual. Entonces nos queda u por b. U, la integral de e a la menos st es menos 1 sobre s. U por b, t e a la menos s t entre 0 e infinito, menos integral de b de u, entonces más integral entre 0 e infinito, b de u es de t y b es menos. Bueno, vamos a escribirlo aquí. Bueno, este menos es de menos y menos, da más. Y la integral, otra integral da menos. La integral de menos es la menos st. Entonces queda 1 sobre s al cuadrado. Con esta que está aquí. Ah, pero la estoy haciendo de memoria de una vez. Vamos a escribirlo. Vamos a escribirlo. Me queda menos integral entre 0 e infinito de b de u. De u es de t. Y de b acabamos de ver que es menos, entonces nos queda menos 1 sobre s que a la menos st menos st de t igual a menos 1 sobre s por t e a la menos s t entre 0 e infinito de aquí queda 1 sobre s y al salir de aquí queda menos 1 sobre s al cuadrado e a la menos st entre 0 e infinito. Entonces, t tiende a infinito. Esto es igual al límite cuando t tiende a infinito. Tomamos la primera parte. T tiende a infinito. De menos 1 sobre s. Vamos a pasarlo para abajo. T e a la st. Este término. Más. 0, porque cuando t vale 0, todo esto vale 0. Menos 1 sobre s al cuadrado por el límite cuando s tiende a infinito. Límite cuando s tiende a infinito de 1 sobre e a la st. Lo pasamos para abajo porque así lo vemos bien claro. Y cuando t es 0, entonces nos queda más 1 sobre S2, más 1 sobre S al cuadrado cuando t sea 0, 0 inferior. Entonces, si S es mayor que 0, esto tiende a 0. Aplicamos L'Hopital, t desaparece y sigue este vivo.
Entonces tiende a 0 si S es mayor que 0. Estamos tomando límite con respecto a T. Si S es mayor que 0, S positivo, esto también tiende a 0. Por el límite, también tiende a 0. Límite, 1 sobre infinito. Entonces, en definitiva, nos quedó 1 sobre S2. Por consiguiente, la transformada de T es igual a 1 sobre S al cuadrado. Y así podría uno seguir transformando, hallando transformada. Observen que aquí, esta es la transformada que acabamos de hacer, que era de 1, y podíamos haberla escrito sin hacer la integral. Es decir, cuando teníamos 1 sobre S por integral de 0 a infinito de E a la menos ST de T, esta es la integral, la transformada de 1. Y ya la habíamos calculado, que era 1 sobre S. Entonces, esta podíamos haberla utilizado sin problema, transformada de la función 1. O sea que esto es 1 sobre S por 1 sobre S igual a 1 sobre S. Entonces, el único límite que podíamos calcular era este. Y el resto nos valíamos ya del trabajo hecho. Esta es la transformada de la función 1. Y lo vemos. La 1 sobre S. Lo mismo si hacemos la de t al cuadrado, nos vamos a encontrar otra vez. Cuando hagamos la transformada, hacemos u por b menos integral de b de u. Pero hacemos u igual a t al cuadrado. Al derivar, nos queda 2 veces esto. Nos valemos otra vez de la que acabamos de hacer. Y así sucesivamente puede uno ir transformando. Está la transformada de t, lo que les decía, miren, aquí está, se vale 1 sobre s porque es la transformada de la función 1. La transformada de la función e a la menos 3t se hace teniendo en cuenta esta. Y se tiene en cuenta el límite. La transformada de la función seno de 2t. Vuelve y se reproduce el seno en la integral. Entonces se echa para acá. Miren estos ejemplos. Mírenlos. Porque en realidad la transformada de Laplace no se estudia bien porque se gasta mucho tiempo resolviendo integrales, sino con tablas. Entonces, en la próxima clase vemos, por ejemplo, cómo se maneja esta tablita. Y así se manejan todas las tablas, como las tablas de integrales. Exactamente. Bueno, entonces por hoy dejamos ahí. Los que tienen pendiente la pregunta del problema, me hacen favor, me mandan un mensaje y yo les contesto. Para lo más rápido para que puedan resolver el problema. Entonces dejamos ahí por hoy. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego. Bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego.